Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén bien en casita. Y como ahora tenemos que estar en casa y no podemos salir a adorar a Dios, el día de hoy les traigo una historia para poder seguir aprendiendo de la Biblia y de Dios. Pero antes de pensar, tenemos que ser agradecidos con Él por todo lo que nos ha dado todos estos días que hemos estado en casita. Y para eso vamos a hablar con Dios. ¿Y ustedes saben cómo se habla con Dios? A través de la oración. Muy bien, entonces vamos a cantar la canción que dice: vamos a orar, cerrando nuestros ojos, juntando nuestras manos. Vamos a orar. Entonces todos con sus manitas juntas, ojitos cerrados, porque vamos a hablar con una persona muy importante que es Dios. Y van a repetir después de mí, ¿sí? Señor, te damos gracias por darnos la oportunidad de abrir nuestros ojitos y poder disfrutar de un nuevo día en casa. Te damos gracias por todos los alimentos que tú nos provees, por cuidar siempre a mami y a papi cada vez que salgan. En el nombre de Jesús te pedimos por nuestro país, Guatemala, que tú lo cubras con tu sangre, Señor, y que pronto acabe esta enfermedad. Cuídanos y protégenos a donde quiera que vayamos, al igual que a nuestros papitos. En el nombre de Jesús, amén. Y ahora les voy a hablar sobre una historia que está en uno de los libros más lindos de todo el mundo. ¿Y ustedes saben cuál es ese libro? La Biblia. Muy bien, la Biblia es la palabra de Dios, ¿sí? Dios inspiró a muchas personas para que escribieran muchas historias que pasaron en la vida real, ¿sí? Y también a Jesús le gustaba contar otras historias para que las personas aprendieran. Eran historias que no habían pasado, pero así las personas comprendían cómo obedecer a Dios. Y esas historias eran llamadas parábolas. ¿Cómo se llamaban? Parábolas. Muy bien. Las parábolas eran como historias como los cuentos que nos cuenta mami antes de dormir, o cuando la Miss cuenta cuentos como Caperucita en el colegio. Pues así le gustaba contar a Jesús las historias a todas las personas que lo seguían, y se llamaban parábolas, y están en este libro que se llama la Biblia. Y este libro tiene muchos libros adentro de él, y uno de ellos es Lucas, o sea, así se llama ese libro. Y aquí está, en Lucas 15:11, está la parábola o historia que yo les voy a contar el día de hoy. Y es sobre un hombre que tenía 2 hijos. ¿Cuántos hijos tenía? Muy bien, 2. Entonces, ¿están listos para la historia? Muy bien, entonces es momento de la historia. Había una vez un hombre que tenía 2 hijos, uno que era mayor y otro que era menor. El menor, o sea, el más pequeño, era un hijo que no obedecía y que era muy rebelde. Él no quería vivir conforme a las reglas que su papá le daba. Entonces tuvo la idea de pedirle la herencia, es decir, el dinero que le correspondía. Entonces su papá le hizo caso y les dio el dinero a cada hermano lo que le correspondía. Pero el hermano rebelde decidió irse del país donde vivía. Y se fue, y él gastaba todo su dinero de la herencia en lo que él quería, en joyas, en comida que no necesitaba, y empezó a gastar el dinero, hasta que hubo un tiempo en el país donde vivía que había escasez de comida. Y no había comida y no había nada. Y él ya se había gastado todo su dinero. Así que él pasó hambre. Pedía dinero y nadie le ayudaba. Hasta que un hombre le dio un trabajo. Y ese trabajo era
el de cuidar cerdos. Y él los cuidaba y él aún así pasaba hambre. A veces tenía ganas de comer lo que comían los cerdos, pero ni eso podía comer. Entonces él se arrepintió y él decía, hasta los empleados que trabajan con papá tienen mejor comida que yo. Y se arrepintió de corazón y dijo que mejor regresaría a la casa de su padre nuevamente a estar con él porque estaba pasando mucha hambre. Y él se dio cuenta que le había fallado a Dios primero y luego a su papá porque había desobedecido y había hecho cosas que no eran agradables a Dios. Entonces decidió regresar a casa con su papá y nunca pensó que su papá lo iba a recibir con los brazos abiertos y feliz. Al verlo, él corrió hacia su hijo y lo abrazó y le dijo a sus empleados que le trajeran la mejor vestimenta y que iban a hacer un gran banquete para recibirlo y hacer una fiesta, porque su hijo que se había ido había regresado. Entonces el hijo desobediente y rebelde le pidió perdón a su papá y le dijo que ya no volvería a hacer eso. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¿Les gustó la historia? ¿Verdad? Todo lo que hizo ese hijo. Él era desobediente, ¿verdad? Y no hizo caso. ¿Y qué fue lo que pasó? Quedó en la miseria, no tenía nada que comer. Eso es lo que tenemos que aprender de esta historia que Jesús dejó escrito en su libro que es la Biblia. ¿Sí? Tenemos dos lecciones. Una, que siempre tenemos que obedecer a nuestro papi y a nuestra mami cuando ellos nos hablen. Porque no tenemos que ser como ese hijo desobediente, ¿sí? Porque a veces nos convertimos en ellos cuando nuestros papás nos dicen, tienes que arreglar tus juguetes, tienes que recoger todo esto. Y nosotros decimos, ay, no, yo no lo voy a recoger. Estamos siendo desobedientes y Dios no quiere que seamos así. Pero también nos podemos arrepentir, ¿sí? Y el arrepentimiento es bueno porque Dios vive. Eso significa que Dios vive en nuestro corazón a través del Espíritu Santo. Y el Espíritu es el que nos dice a nuestra mente, no le contestes a tu mamá, estás haciendo mal. Y nos podemos arrepentir y pedirle perdón a Dios. ¿Y cómo dijimos que era hablarle a Dios? A través de la oración. Entonces tenemos que pedirle perdón a Dios y tratar la manera de no ser hijos desobedientes, ¿sí? Y otra lección que nos deja es que a veces cuando nosotros desobedecemos, Dios es nuestro papá también, pero nuestro papá del cielo. Y Él siempre nos va a recibir con los brazos abiertos a pesar de que nosotros somos a veces desobedientes o malos con nuestros papis aquí en la tierra. Pero Él está siempre dispuesto a perdonarnos. ¿Sabe por qué? Porque Él nos ama muchísimo. Así que tratemos de ser niños obedientes. Y para recordar esta lección de este hijo que era desobediente, pero al final se arrepintió, vamos a hacer una manualidad, ¿sí? Y para eso necesitamos una hojita en blanco, necesitamos tijeras, marcador, crayones, un lápiz y en a ver, acérquense para ver, en esta hojita vamos a dibujar nuestras manos, ¿sí? Las dos. Aquí solo dibujé una para darles un ejemplo, pero vamos a dibujar nuestras dos manos en la hoja. Si no nos alcanza, entonces vamos a utilizar otra hoja y vamos a dibujar un círculo. Cuando lo hayamos terminado, lo vamos a pintar ya sea con color piel o con color rosado, ¿sí? Vamos a ver si se mira el piel, no se va a ver. Entonces lo vamos a pintar rosado. Pintamos toda la manita que dibujamos y pintamos también el círculo.
hayamos terminado, lo vamos a recortar. Y luego lo vamos a pegar en una tira larga de cualquier color. Vamos en una hojita de color, vamos a hacer una tira larga y lo vamos a pegar de esta forma. Nuestras manitas en las orillas de nuestro gran rectángulo, el círculo arriba, y vamos a cortar un cuadrito y en ese cuadrito vamos a escribir el siguiente texto. Regresaré a casa de mi padre y le diré, Padre mío, he pecado contra Dios y contra ti. Lucas 15, 18. Es el texto que nos vamos a aprender. Ya que lo hayamos pegado y les quede así, le vamos a hacer ojitos a nuestro muñeco y una gran sonrisa, ¿sí? Y nos va a quedar de esta forma. Es como que estuvieran dando un abrazo. Y lo podemos unir las manitas así para que quede cerradito. Ahí está. Y cuando es como que fuera un abrazo que nos está dando Dios cada vez que nosotros le pedimos perdón, Él está dispuesto a abrazarnos. Y para eso nos vamos a aprender el texto. Y el texto dice, regresaré a casa de mi padre y le diré, Padre mío, he pecado contra Dios y contra ti. Lucas 15, 18. Y cuando se lo hayan aprendido y hayan terminado su manualidad, le dicen a mami y a papi que les tomen video y me lo mandan. Estaré esperando esas manualidades de su abrazo y el texto de Lucas 15, 18. Espero que hayan aprendido a ser siempre niños obedientes. Nos vemos en la próxima. ¡Mua! Hasta pronto. Adiós.